Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo videaco del día que bueno, va a estar bastante interesante. Varias cosas que bueno, quiero rescatar. Todavía estamos repasando algunas declaraciones de personajes que en su momento dijeron cosas que pues de alguna u otra forma no envejecieron bien y pues bueno, aquí vamos a retratarlos como siempre. Vamos a ver unas cositas también que son un poco más actuales. Y yo lo de siempre les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachones, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque creo que está bastante interesante. Vamos a pasarnos a la pantalla porque quiero que empecemos con algo de Fonsi Loaiza, que es un tipo bastante peculiar y el que espero honestamente que Florentino en algún punto de su vida decida colocarle perdón, en su sitio, porque tiene unas cosas que bueno, ya van rozando todos los límites. Coloco esta imagen del Bernabéu, la voy a ampliar un poco, no voy a dejarla completa porque me van a meter copyright seguramente, entonces por el tema de la música. Bueno, ahí está. Medio se escucha algo ahí en cuanto al ruido, evidentemente se escucha como un vecino del Bernabéu que manda este video. De un concierto que hubo recientemente en el Santiago Bernabéu. Y si nos ponemos a ver lo que coloca este señor, coloca lo siguiente: los vecinos del Bernabéu denuncian los ruidos de los conciertos en el estadio del Real Madrid a la 1 de la madrugada, incumpliendo la normativa de contaminación acústica. Barra libre de Almeida del PP para el nuevo negocio de Florentino Pérez. De verdad que indignante, o sea, qué horrible, qué terrible, muchachos, debe ser estar relacionado con, de alguna manera, con esta gente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que debe ser terrorífico ponerse a pensar que no tienes ni una pizca o ni un solo motivo para criticar o intentar joder a Florentino Pérez, que hace su trabajo de manera brillante, y tienes que acusarlo ahora con un tema político, social, absolutamente ridículo y lamentable. Prácticamente yo puedo llegar a entender lo de los vecinos del Bernabéu, pero bueno, la vida es esto: capitalismo, comercializar absolutamente todo lo que se pueda. Es evidente que hay que darle seguramente una solución a este tema porque bueno, debe ser complejo, la verdad, ya los tengo que reconocer, pero lo que me parece lamentable es lo del Fonsi Loaiza este. De verdad, no me voy a enredar mucho más con este hombre. Sabemos que es eso, un pobre hombre, y que utiliza cualquier excusa para intentar echar mierda al Real Madrid a Florentino, como si a él de verdad le importara lo que sucede con los vecinos en los aledaños del Bernabéu. Quiero que ahora escuchemos este clip hablando de este personaje que se llama Colderiu. No lo, o sea, lo distingo de algún lugar, no recuerdo de dónde, creo que he visto alguna videoreacción por ahí y pues entiendo que no es madridista. Y mira lo que dice por acá. Si Vini no tuviera los comportamientos que ha tenido habitualmente, creo que todo el mundo reconoceríamos tranquilamente que es uno de los mejores del mundo y ahora mismo mejor en forma es el mejor del mundo. Es curioso de verdad, y lo que acabamos de escuchar, muchachos, es que básicamente no podemos contar con Vinicius para denominarle el mejor futbolista del mundo, el futbolista actualmente más determinante del mundo, por una serie de comportamientos que según ellos, pues básicamente no están bien. A mí lo que me parece curioso de todo esto, de verdad, es que, por ejemplo, una de las cosas que se le achacan a Vinicius es, por ejemplo, lo que pasó hace poco, que empujó por el cuello a un rival. Se le achacan un montón de comportamientos. Sin embargo, yo les quiero mostrar algo rápidamente que, bueno, aquí está. Esto sucede en el partido del día de ayer. Ahí se ve a Lewandowski empujando a un jugador del Rayo. Exactamente lo mismo que sucedió con un jugador del Leipzig, que estuvieron llorando. Y bueno, mira, fíjense, aquí está la imagen. Bastante agresiva el empujón, también por el cuello de Lewandowski. Adivinen que esto pasó absolutamente desapercibido. Nadie se molestó en cuestionarse: hey, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? O sea, es que les estoy diciendo, el relato es una cosa increíble. Y no solamente hablando de Lewandowski, muchachos, estamos hablando de personas
que han estado durante años vendiéndonos que Messi es el mejor futbolista de la historia, en su momento del mundo, pero cuando Messi hacía este tipo de comportamientos que los tenía, esto no llegaba absolutamente a ningún lado. Es que me parece realmente ridículo. Quiero que escuchemos ahora, muchachos, algo del programa Solo para Ridiculez, que la verdad me parece bastante curioso. Han hecho como una especie de una recopilación de algunas cositas que han rescatado y la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Que el Paris Saint-Germain nos gane 2 goles en Montjuic, yo no lo creo. Es que yo lo entiendo, pero hay gente que va a decir, no, el ADN. Oye, el tema este del ADN, a mí me agota. Porque les fastidia mucho. Me agota. Fastidia. Me agota. O sea, sí, claro que les fastidia, Pero porque les fastidia porque ellos, que son el gran equipo de las Champions, están a punto de caer eliminados en cuartos, mientras ven que nosotros estamos a punto de pasar a semis. Y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada. Y no habrían cosechado un empate si no es por 2 rebotes. Hay que decirlo todo. Ellos se han reído mucho y se lo han pasado muy bien este año. Y se han imaginado el final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa. Y por eso están como sí, que van al campo del Mallorca, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos al campo del Cádiz, podemos poner a 5, vamos al Bernabéu y nos podemos poner a 2. Pero Es que de verdad me parece, yo no imagino mi vida, muchachos, se los digo con la mano en el corazón, no imagino mi vida sin estos personajes alimentándome la ilusión, alimentándome el ego, porque de verdad escucho a estos personajes y yo digo, imagina si uno de estos fuera mi tío, fuera mi papá, es que yo estaría avergonzado, te lo juro por Dios que me mandaría a quitar el apellido inmediatamente, porque cómo llegas a esta edad tratando de estúpida a la gente, o sea, es que es absolutamente lamentable. Por eso les digo, ¿qué sería de nosotros sin la existencia de estos personajes absolutamente lamentables? Vamos a ver este video, muchachos, que me pareció interesante. Este al parecer es un creador de contenido del Fútbol Club Barcelona, pues se nota por sus cosas aquí. Tiene un montón de cosas, además carga la camiseta del Barça. Y ojo a los 2 minutos 20 que va a soltar este hombre. Laporta ya se le ha ido la olla. Es una persona desequilibrada, es una persona desquiciada, es una persona que a mí no me representa para nada, pero para nada. Es una persona que ha engordado 40 kilos desde que es presidente del Barça. Que la gente dice, no, body shame, no. Es un tío, porque si el tío llega aquí gordo, se presenta gordo, fumando puros, estoy gordo, ¿qué pasa? Me presento, soy gordo carismático, muy bien. Pero no, tío. Se ha engordado los 40 kilos en Vía Véneto. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? Y la gente aplaudiéndole. ¡Id a la mierda, tío! Que es que lo he hecho todo mal. Bastante respetado estos años. Lo he hecho todo mal. Que se hizo las imágenes hechas saludando a un maniquí como si fuera Messi, puto desquiciado, puto loco. Que fue a las otras, le preguntaron si se había operado, dijo que no, es que no decía la verdad ni al médico, tío. Mentiroso, cabrón. Está loco, tío, está desquiciado. No, es que tiene una bandeja canapé, de que está loco, está desquiciado. Este tío no puede estar en el Barça. Él con todos sus amigos y familia, que no puede estar en el Barça más. Que se tiene que ir Xavi, se tiene que ir detrás de Deco y se tiene que ir detrás de Laporta, hostia. Putos locos. Que se fue Messi, que echó a Messi. No, es que no se puede hacer nada. Pues claro que se puede hacer. Habían entrado meses antes. Podían haber hecho todo para que se quedara Messi. 2 días antes de empezar la liga, le dicen a Messi que no lo firman. Messi esperando todo el verano. Jugando la Copa América sin contrato de nadie. Que le podían haber roto una pierna. Algún criminal de esos de la selección de Honduras o de no sé dónde. Le podían haber roto una pierna y se queda sin equipo. Que lo decían, no, es que Messi se fue porque el padre quería que trajeran a un lateral del Atalanta. ¡Ir a la mierda! Y eso lo ha publicado la prensa. ¿Qué prensa tan cobarde? Es que tenemos la prensa más cobarde del mundo. Cobardes, son incapaces de hacer una mínima crítica. No les vayan a quitar la acreditación. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos. Es bastante fuerte el mensaje. Una de las cosas que no comparto, evidentemente, es el tema este de Messi, de que, que Messi, que o sea, Laporta lo único bien que ha hecho en este mandato, muchachos, ha sido
echarse a Messi. ¿Y por qué? Porque obviamente Messi era un exfutbolista, es que el tiempo ha quedado evidenciado que ha hecho Messi después de salir del Barcelona, además de ganar la Copa del Mundo, que bueno, se dice fácil y no es que sea el menos, pero bueno, también tiene ahí el tema de los penaltis, la polémica que se formó con el Mundial. Pero les estoy diciendo, es bastante demoledor y si tengo que ser honesto, estoy bastante preocupado porque ya la gente en general, prácticamente cualquier persona con dos dedos de frente, se está dando cuenta de que Laporta es un absoluto mediocre y que Xavi por supuesto también lo es, pero que al final ya se está empezando a señalar a Laporta. Antes el dedo que indicaba, buscaba responsables, apuntaba directamente a Javier y es algo que ayudó a Laporta durante muchísimo tiempo, pero con estos últimos días y el ridículo que ha hecho el Barça con el me quedo, con el me voy de Xavi, se está empezando a apuntar un poco más hacia la nuca de Jan Laporta. Así que bueno, preocupado estoy porque yo quiero que Xavi se quede 10 años como entrenador, Laporta 10 años como presidente del Barça y evidentemente esto parece que se va acercando a su fin. Hay que disfrutarlo al máximo cada ridículo que esta gente tenga, muchachos. Vamos a cerrar este video con este clip de Roberto Morales del Chiringuito hablando un poco de Vinicius hace algún tiempo. Siempre la continuidad de Vinicius y ahora tiene la continuidad necesaria. Roberto? Yo, Vinicius, cuando venga Mbappé. Tú lo regalarías. Yo fuera, vamos. Yo lo meto en la operación Mbappé de cabeza. De cabeza. Si el PSG pica y abarata el traspaso de Mbappé. No, para que Vinicius se fuese al PSG debería picar. Para mí Vinicius es como que se equivoque, que caiga en la trampa, ¿no? Mira, para mí Vinicius nunca va a ser lo que pretendíamos que fuese o por lo que esperábamos que fuese. Cuando a Real Madrid le ha ido mal, se ha agarrado Vinicius. Es la peor señal. Cuando Vinicius ha brillado es que al Madrid le iba muy mal. Y era, dale ser al chico que corre, el que encara, el valiente, y con esto pensamos que se va a ganar algo. Pues no. El Madrid con Vinicius así nunca ha ganado nada. Y yo creo que Vinicius tiene mucho margen de mejora, pero nunca va a llegar a ser lo que podemos ver en otros futbolistas que ya son, como es Mbappé, como es Ansu Fati, como son jugadores con los que le puedes comparar, más o menos por siempre la. De verdad que es impresionante y siempre lo recalco, siempre lo resalto, lo añado porque es importante. Era muy difícil prever que Vinicius se iba a convertir en el actual mejor futbolista del mundo. Era prácticamente imposible preverlo, al menos con esta evolución tan rápida y tan feroz en la que ha estado involucrado Vinicius. Pero al punto de que había gente que decía que Vinicius era prácticamente un don nadie en frente de Ansu Fati. Bueno, ya vimos cómo terminó todo eso, muchachos, y es absolutamente increíble. Es que lo cambiaban por Mbappé. Pues Florentino Pérez ha dicho, ¿cómo? Venga para acá, vamos a hacer esto. Me quedo con los dos. Obviamente, Florentino Pérez en su momento dijo, Vinicius ni se toca ni se vende, y eso tranquilizó al madridismo, al menos a los que tuvieron bastante fe en él. Pero para que vean qué mal ha envejecido absolutamente casi todas las declaraciones u opiniones que se daban en torno a Vinicius durante prácticamente toda su carrera. Ahí está. Y bueno, creo que el único que se puede decir que confió a tope en este chico fue Jorge de Alessandro y evidentemente Florentino Pérez, Ancelotti. Cada quien sabía más o menos que tenía unas condiciones para ir a romperla. Así que nada, no me enredo mucho más. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.